Las luces artificiales de la sala zumbaban débilmente, reflejándose en las frías paredes de acero, surcadas por tenues cicatrices de batallas pasadas. El comandante Aldrenic permanecía rígido, mirando a través del cristal reforzado de la plataforma de observación 47A. Tras el cristal, tendido sobre una placa de biometal, yacía la criatura más enigmática y temida de la galaxia, un dragón, encarcelado durante más de un milenio. Su cuerpo escamoso era increíblemente vasto y ocupaba cada centímetro de la cámara de contención. Antiguas escamas estratificadas brillaban como la luz estelar fracturada, y su respiración, profunda y lenta, reverberaba por toda la instalación. Los ojos dorados del dragón se entreabrieron, fijándose en Al con una inteligencia que rozaba la diversión depredadora. A pesar de las gruesas capas de aleación de titanio que los separaban, Al sintió el peso de la mirada de la criatura posarse sobre su pecho como una piedra inamovible. «Comandante», rugió una voz desde atrás, arrastrando a Al de vuelta a su posición. El mayor Rilos Cade, un oficial conocido por su lengua afilada y su ingenio aún más agudo, entró a la plataforma de observación. Su uniforme, como siempre, estaba impoluto. Sus botas resonaban en el suelo metálico. «Llevas horas mirándolo. ¿Qué te pasa?» Al no respondió de inmediato. En cambio, se pasó la mano por la barbilla sin afeitar, todavía fascinado por la bestia. «No se ha movido mucho desde que llegué», murmuró finalmente. «No parece algo que haya estado enjaulado durante más de 1000 años, ¿verdad?» «Depende», respondió Cade. «Si me hubiera estado pudriendo en una caja tanto tiempo, estaría furioso o demasiado destrozado para preocuparme. Y esa cosa no parece rota», dijo Al, fulminándole la mirada a Cade con la mirada. «Me pregunto por qué el emperador decidió despertarla ahora, y por qué, de entre todos, me enviaron a mí para encargarme de ella». «Encargarme de ella. Encargarme de ella», repitió Cade, con una risa seca. «Es una forma de decirlo. Has leído los archivos, ¿verdad? Cada vez que alguien se acerca a esa cosa, la muerte». Rápido, brutal y sin previo aviso, Al volvió a mirar al dragón. «Quizás sea hora de que alguien intente algo diferente». La tensión en la sala aumentó cuando Cade se apoyó en la consola y bajó la voz. «No estarás considerando seriamente entrar ahí, ¿verdad?» La historia comenzó 2 semanas antes, cuando Al, un soldado de élite reconocido por su brillantez estratégica, recibió un comunicado sin marcar con el sello del emperador. Esperaba que se tratara de otro despliegue rutinario en una de las colonias exteriores devastadas por la guerra. En cambio, el mensaje fue escalofriantemente breve: «Preséntese en el puesto de avanzada Solitaris». Una misión, sin retorno. Al llegar, encontró la remota instalación custodiada por una legión de drones blindados y un equipo mínimo de operativos humanos que apenas hablaban en voz baja. El inquietante silencio de la base, interrumpido por el ocasional crujido de maquinaria antigua, insinuaba los secretos que se escondían tras sus paredes. No fue hasta que Al fue conducido a la plataforma de observación que comprendió plenamente la gravedad de su misión. El dragón, anteriormente clasificado como espécimen X-89Z, era una reliquia de la era preimperia. Las leyendas hablaban de sus devastaciones en sistemas distantes, aniquilando flotas y devorando poblaciones planetarias enteras. Su captura, orquestada por los ancestros del emperador, había requerido el poder combinado de 6 armadas interestelares y la pérdida de millones de vidas. Durante 1238 años, el dragón había permanecido sepultado en el puesto de avanzada Solitaris. Su poder era un misterio incluso para los científicos más destacados del imperio. Todos los intentos de estudiar o convertir a la criatura en arma habían terminado en desastre. El personal que entraba en su cámara de contención desaparecía o era descubierto sin vida, con sus cuerpos contorsionados en expresiones de puro terror. «Has leído las órdenes del emperador», dijo Cade, sacando a Al de su ensoñación. «Se supone que debes». «¿Qué? ¿Alimentarlo?»,
Eso es una locura. No alimentarlo. Confrontarlo, corrigió Al. Se acercó al cristal con voz firme. Hay una razón por la que me eligieron para esto. El emperador no desperdicia recursos sin un plan. Cierto, resopló Cade, porque enviarte a una trampa mortal es definitivamente estratégico. Al lo ignoró, concentrándose en los ojos del dragón. Brillaban con una inquietante mezcla de curiosidad y malicia. Es inteligente, murmuró. Más de lo que le habíamos creído. El intercomunicador crepitó de repente, y una voz artificial entrecortada interrumpió la conversación. Comandante Drenick, preséntese en la esclusa de aire de la Unión 12C para el informe de la misión. Cuenta atrás para el combate. T-menos 60 minutos. Al exhaló bruscamente, consolidando su decisión. Parece que se nos acabó el tiempo. El informe de la misión se impartió en una sala de conferencias estéril, sin ningún toque personal. Una pantalla holográfica proyectó esquemas detallados de la cámara de contención, destacando las rutas de escape, los mecanismos de seguridad y escondites de armas. Nada de eso tranquilizó a Al. De pie al frente de la sala estaba la doctora Miralan, la cenobióloga jefa del puesto. Su figura demacrada y ojos hundidos sugerían a alguien que no había dormido en semanas. Comandante, comenzó sin preámbulos. Su objetivo es establecer comunicación directa con el dragón. Al arqueó una ceja. Está bromeando. Le aseguro que no, respondió Lan con frialdad. Nuestros últimos escáneres indican una actividad neuronal elevada en la corteza cerebral de la criatura. Está despierto, completamente despierto, por primera vez en siglos. Si logramos establecer un diálogo, podríamos determinar su propósito o provocarlo para que convierta este puesto en escoria. Cade intervino desde la esquina, con los brazos cruzados. No olvidemos a que nos enfrentamos. La mirada de la doctora. Lan se dirigió brevemente a Cade antes de volver a Al. El emperador cree que el dragón podría poseer conocimiento crucial para el esfuerzo bélico. Quizás incluso la clave para acabar con él. Al se inclinó hacia adelante, con tono cortante. ¿Y si no tiene ganas de hablar? ¿Entonces qué? Entonces, dijo Lan con gravedad, no te quedará más remedio que neutralizarlo. La sala quedó en silencio. Todos comprendieron las implicaciones. Neutralizar al dragón significaba activar el mecanismo de autodestrucción del puesto de avanzada, vaporizando toda la instalación y a todos sus ocupantes. La esclusa de aire siseó al abrirse, revelando un estrecho pasillo, bañado por una intensa luz blanca. Al fondo, se alzaba una puerta blindada reforzada, con advertencias grabadas en más de una docena de idiomas. Más allá se encontraba la cámara de contención. Al se ajustó el exotraje que le habían proporcionado. Su diseño ligero ofrecía una protección mínima pero máxima agilidad. Atado a su espalda llevaba un rifle de plasma, aunque dudaba que fuera de alguna utilidad contra el dragón. Última oportunidad para echarse atrás. La voz de Cade resonó en el auricular de Al. He llegado hasta aquí, respondió Al con voz serena. Ya no hay vuelta atrás. Se acercó a la puerta blindada. Sus botas resonaron contra el suelo metálico. Al cruzarla, la inmensidad de la cámara lo envolvió. El dragón, con su cuerpo enroscado como una tormenta latente, yacía en el centro, con la cabeza apoyada en garras plegadas. A pesar de su tamaño, la criatura exudaba una quietud casi regia. Al se detuvo a varios metros de distancia, manteniendo una postura neutral. Espécimen X-89Z, comenzó, con voz firme a pesar del martilleo de su corazón. Me han enviado para hablar contigo. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, la cabeza del dragón se alzó y sus ojos dorados se entrecerraron. Cuando habló, su voz fue un profundo estruendo que pareció vibrar en el aire. Hablas, pero no escuchas. Al parpadeo, sorprendido por la claridad de las palabras del dragón. Estoy aquí para escuchar, dijo con cautela.
Si tienes algo que decir, la mirada del dragón lo clavó, impasible. Durante siglos, he sido silenciado, atado por las cadenas de la ignorancia y el miedo. Y ahora te envían a negociar, titubeó Al. El emperador cree que tienes conocimiento que podría. Tu emperador es un necio. El dragón interrumpido, su voz cargada de desprecio. No busca conocimiento, busca poder. La acusación flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Al eligió sus siguientes palabras con cuidado. Si eso es cierto, ¿por qué no aprovechar este momento para contar tu historia, para que lo entiendan? Los ojos del dragón parecieron brillar con más intensidad, su expresión indescifrable. ¿Y por qué debería confiar en ti, soldadito? Porque, dijo Al en voz baja, no estoy aquí por el emperador. Estoy aquí por la verdad. El silencio que siguió a la declaración de Al fue sofocante. Los ojos del dragón, brillantes como soles gemelos, se entrecerraron como diseccionando el alma misma del soldado. Al podía sentir el peso de esa mirada, no solo sobre él, sino a través de él, sondeando algo más profundo que la carne y los huesos. Su instinto le gritaba que se moviera, que retrocediera, pero se mantuvo firme. El dragón exhaló, el aire se agitó con un calor que hizo que el rostro expuesto de Al se estremeciera. Hablas de la verdad como si fuera algo simple. ¿Crees que tu emperador la dejaría respirar libremente? ¿O eres solo su peón, inconsciente de tu papel en su juego? Al apretó la mandíbula. El dragón no se equivocaba, pero admitirlo podría alterar el frágil equilibrio que intentaba mantener. Estoy aquí porque nadie más se ha atrevido a comprenderte, respondió. Si de verdad odias a este emperador tanto como dices, ¿por qué no nos has destruido? Podrías haberme matado en el momento en que crucé esa puerta. La cabeza del dragón se inclinó ligeramente, sus movimientos medidos, casi calculadores. No confundas la piedad con la debilidad, soldado. Tu muerte no me ofrecería nada. Sin embargo, pero dime, ¿por qué arriesgas tu vida por una causa en la que no crees? Al contuvo la respiración. La acusación le hirió más de lo que quería admitir. Una lucha porque no tengo elección, dijo después de un momento. ¿Es eso, o ver arder la galaxia? El imperio no es perfecto, pero sin él, el caos. Ah, el caos, interrumpió el dragón, con la voz llena de burla. Esa excusa reconfortante para la opresión. ¿Preferirías una jaula de tu propia fabricación a el miedo a lo desconocido? Dime, Aldrenic, ¿es el miedo lo que te ata o la ignorancia? Al se quedó paralizado. No le había dicho al dragón su nombre. Antes de que pudiera responder, las luces de la cámara parpadearon, seguidas de un zumbido bajo y siniestro. El auricular de Al crepitó con estática antes de que la voz de Cade se abriera paso, aguda y presa del pánico. Comandante, algo anda mal con los sistemas de contención. Las lecturas están subiendo por todas partes. Esa cosa está haciendo algo con la red eléctrica. El dragón emitió un sonido que podría haber sido una risa, aunque retumbó como un trueno lejano. ¿Me subestimas, soldado? He aprendido la forma de esta prisión, sus debilidades, sus patrones. Tu emperador pensó que podría enterrarme, pero incluso encadenado. Me adapto. El pulso de Al se aceleró. ¿Qué estás haciendo? La mirada del dragón lo clavó en él. Reclamar lo único que tu especie me ha robado. Libertad. La plataforma de observación estalló en caos. Las luces rojas de emergencia bañaron la habitación con un resplandor infernal mientras las alarmas. Los técnicos se apresuraron a estabilizar los sistemas de contención. Sus gritos de pánico se fundieron en una cacofonía de sirenas de advertencia y el zumbido de circuitos sobrecargados. Cade golpeó la consola con el puño, perdiendo su compostura habitual. «Apáguenlo. Me da igual lo que cueste. Simplemente apáguenlo», ladró. La doctora, Lan, pálida pero serena, se mantuvo firme. «No podemos. El dragón está manipulando los conductos de energía directamente.
Si cortamos la energía, perderemos el control de toda la instalación. Entonces ya estamos muertos, espetó Cade. Su voz, ronca por la frustración. Esa cosa sale y se acabó el juego. Lan dudó, sus ojos se dirigieron al monitor, que mostraba las constantes vitales de Al. Ah, todavía está ahí dentro. Si actuamos ahora, podríamos olvidarlo, interrumpió Cade. Si Drenik es inteligente, encontrará la manera de sobrevivir. Pero si soltamos a esa criatura, suéltenme a mí. El dragón. Una voz resonó por el intercomunicador de la instalación, estremeciendo a todos los presentes. Hablan como si tuvieran el poder de decidir mi destino. Insensatos arrogantes. Dentro de la cámara, Al sintió temblar el suelo bajo sus botas al ver cómo la enorme figura del dragón se movía. Sus alas, apretadas contra su cuerpo durante siglos, se desplegaron con un sonido como de metal desgarrado. Eran enormes, se extendían a lo largo de la cámara. Su textura membranosa brillaba tenuemente mientras la energía las recorría. «Deténganse», gritó Al con voz ronca. «Si derriban esta instalación, matarán a todos aquí, incluido ustedes mismos». La cabeza del dragón se giró bruscamente hacia él, sus labios curvados en lo que podría haber sido una sonrisa. «Tampoco me tienen en cuenta, soldado. Esta prisión es un insulto a mi existencia, pero no es mi tumba». La mente de Al se aceleró. Si el dragón realmente pretendía escapar, no había garantía de que lo perdonara, ni a él ni a nadie más. Pero su inteligencia, sus acciones deliberadas, sugerían que no actuaba solo impulsado por la ira. Había un plan. Aquí, uno que aún no podía ver. «Entonces, ¿por qué sigues hablándome?», preguntó Al, con la voz más firme de lo que sentía. «Si estás tan seguro de tu poder, ¿por qué perder el tiempo en una conversación?». El dragón hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Quizás te encuentro interesante. O quizás, replicó Al, no eres tan libre como crees. Si lo fueras, no me necesitarías aquí. La cámara se quedó en silencio. La tensión entre ellos crepitaba como estática. Al no estaba seguro de si había tocado una fibra sensible o simplemente había divertido a la criatura. Pero de cualquier manera, se había ganado un momento para pensar. En la plataforma de observación, Cade caminaba furiosamente de un lado a otro mientras los técnicos luchaban por recuperar el control de los sistemas. «Nos estamos quedando sin tiempo», murmuró. «Si esa cosa rompe la contención, no lo ha hecho», interrumpió Lan, su voz cortando el caos. «Todavía no. Se está conteniendo». Cade se detuvo, mirándola con los ojos entrecerrados. «¿Y qué estás diciendo?». Lan señaló los monitores, donde la energía, las lecturas, aunque peligrosamente altas, se habían estabilizado. Podría haber colapsado los sistemas por completo ya, pero no lo ha hecho. Nos está poniendo a prueba, evaluando nuestras respuestas. «Genial», dijo Cade secamente. «Así que está jugando». «Qué tranquilizador». «No», dijo Lan con tono firme. «Está negociando». El auricular de Al volvió a crujir. La voz de Lan se oía débilmente por encima de la interferencia. «Comandante, escuche atentamente. El dragón controla la red eléctrica, pero no ha liberado completamente su contención. Sea lo que sea que esté planeando, está esperando su próximo movimiento». Al miró a la criatura, cuya enorme figura aún irradiaba un calor casi insoportable. «¿Quieres que negocie con ella?». «Sí», respondió Lan. «Pero ten cuidado. Está jugando una partida larga, y todos somos piezas en su tablero». Al exhaló, con la mente acelerada. Si el dragón estaba esperando, significaba que necesitaba algo. ¿Pero qué? ¿Libertad? ¿Venganza? ¿O algo más? «Afirmas querer libertad», dijo Al, acercándose al dragón. «¿Pero qué significa eso para ti? Llevas aquí más de 1 milenio. La galaxia que conocías ha desaparecido. Incluso si escapas, ¿a dónde irías?». El dragón ladeó la cabeza,
con expresión inescrutable. La libertad no es un destino, soldado. Es la ausencia de cadenas. ¿Y qué pasa cuando la galaxia te vuelve a encadenar?, insistió Al. ¿Por qué lo hará? Lo sabes. La mirada del dragón se oscureció, pero no respondió de inmediato. Por primera vez, Al creyó ver algo parecido a la incertidumbre, un destello en su rostro. Quizás, dijo lentamente, no eres tan ciego como los demás. Al aprovechó el momento. Entonces déjame demostrártelo. No tenemos por qué ser enemigos. Dime qué quieres y te ayudaré. El dragón soltó una risita baja y retumbante. Presumes mucho, soldadito, pero muy bien. Si quieres demostrar tu valía, sobrevive. Antes de que Al pudiera reaccionar, las alas del dragón se abrieron de golpe y la cámara se vio envuelta en una luz cegadora. El suelo bajo él se dobló y sintió que caía, su cuerpo ingrávido en el caos. Su último pensamiento antes de que la oscuridad lo envolviera fue una sola y escalofriante comprensión. El dragón no escapaba, lo obligaba. El mundo se inclinó y Aldrenic sintió que caía, no solo físicamente, sino a través de capas de su propia certeza. Los estabilizadores automáticos de su exotraje se activaron a mitad del descenso, frenando su caída, pero fue el caos absoluto de sus pensamientos lo que lo dejó desorientado. Sus botas impactaron contra el suelo con un impacto estremecedor. El eco fue absorbido por un inmenso vacío de oscuridad. A su alrededor, el aire era denso, impregnado de una calidez antinatural que sugería que la presencia del dragón aún persistía cerca. La cámara superior había desaparecido, sus paredes reforzadas, sus alarmas estridentes, su iluminación estéril, todo absorbido por la fuerza que el dragón había desatado. En cambio, Al se encontró de pie en un espacio cavernoso, tenuemente iluminado por vetas de material brillante que latían rítmicamente en las paredes. No eran metal ni piedra, sino algo vivo. Latía como arterias que transportaban energía a través de un organismo colosal y ancestral. Por un instante, Al se quedó allí, con el rifle alzado instintivamente y la respiración entrecortada. Su mente se apresuró a comprender lo imposible. El dragón había derrumbado la cámara, pero allí estaba, vivo e ileso. Ni un solo escombro lo rodeaba, como si lo hubieran transportado en lugar de enterrado. La voz regresó, pero esta vez no provenía de su auricular ni del intercomunicador. Resonó directamente en su cráneo, profunda y resonante. ¿Lo entiendes ahora, soldadito? Has estado viviendo en una jaula. Nada menos que yo. Al se giró, buscando con la mirada al dragón. ¿Qué demonios hiciste? ¿Dónde estoy? Te encuentras en el corazón del mayor temor de tu emperador, respondió el dragón con un tono casi divertido, una reliquia de una era enterrada hace mucho tiempo, una era que tu especie ha buscado desesperadamente borrar. Antes de que Al pudiera responder, las vetas brillantes de las paredes cambiaron, formando patrones que se fusionaron en formas. Vastas ciudades suspendidas en el vacío del espacio, naves espaciales mucho más grandes que cualquier acorazado imperial y seres que guardaban un asombroso parecido con los humanos, pero eran innegablemente más altos, más afilados, con un brillo etéreo en los ojos. ¿Qué es esto?, balbuceó Al, apretando con más fuerza el rifle. La verdad, dijo el dragón simplemente. Tu imperio no fue el primero en reclamar el dominio sobre las estrellas. Ni siquiera fue el más grande. Antes del alzamiento de los de su especie, hubo otra, una civilización que entendía el universo como una sinfonía de fuerzas, no como una jerarquía de control. Prosperaron, creando maravillas inimaginables, hasta que cayeron. Las imágenes cambiaron bruscamente. Las vibrantes ciudades se apagaron, sus torres se derrumbaron. Flotas gigantescas de elegantes naves chocaron en el espacio, explosiones que ondulaban en el vacío. Luego llegaron los incendios, que envolvieron planetas enteros, seguidos de la oscuridad sofocante y consumidora que lo devoró todo. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Al. Aunque su voz carecía de la convicción que pretendía,
El rifle en sus manos se sentía cada vez más inútil, una reliquia de una época más simple e ignorante. Porque tu emperador ha condenado a los de tu especie a repetir los mismos errores, dijo el dragón. Teme el conocimiento enterrado aquí, conocimiento que podría liberarte del ciclo de guerra y opresión, pero no permitirá que salga a la superficie. Preferiría quemarlo todo antes que arriesgarse a perder su trono. Al negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No lo sabes. El emperador ha unificado la galaxia. Sin él, todavía estaríamos arañándonos en el suelo. ¿La ha unido?, replicó el dragón, o simplemente la ha esclavizado bajo un estandarte diferente. Dime, soldado, ¿cuántas vidas has quitado en su nombre? ¿Cuántos mundos has quemado? Todo para alimentar la maquinaria de su imperio. Al abrió la boca para replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había luchado en incontables campañas, había visto las consecuencias de bombardeos orbitales e invasiones terrestres. Se había dicho a sí mismo que era necesario, que el caos de la rebelión era peor que la brutalidad del orden. Pero ahora, ante esta verdad, esas justificaciones le parecían huecas. ¿Por qué debería creerte?, preguntó con voz temblorosa. Has estado encerrado durante siglos. ¿Cómo sé que no intentas manipularme? El dragón rió, un sonido que reverberó por la caverna. Eres libre de creer lo que te consuele, soldadito, pero piensa en esto. Si solo quisiera destrucción, podría haber reducido tu puesto de avanzada a cenizas en el momento en que entraste en mi cámara. En cambio, te traje aquí. Te mostré esto. Pregúntate por qué. Los pensamientos de Al se agitaron, los cimientos de su lealtad se agrietaron bajo el peso de la duda. Si lo que decía el dragón era cierto, entonces todo por lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, se había construido sobre una mentira. Y, sin embargo, una pequeña parte de él se aferraba obstinadamente a la creencia de que la visión del emperador, aunque defectuosa, había dado estabilidad a la galaxia. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó Al finalmente. La forma del dragón se materializó en las sombras que tenía delante, su enorme cuerpo apenas cabía en la caverna, sus ojos dorados fijos en Al, sin pestañear. Quiero que elijas, dijo. ¿Has visto las cadenas que te atan? ¿Continuarás sirviendo al maestro que las forjó o te liberarás? Mientras tanto, en la plataforma de observación, el caos se había trasladado a la consola. El caos se había convertido en parálisis. Los monitores estaban muertos, sus pantallas puños sobre la consola, y los ojos fijos en la ventana oscurecida. Se ha ido, gruñó Cade, paseándose como un animal enjaulado. La cámara, el dragón, Drennick, todo simplemente se ha ido. No se ha ido, dijo Lan en voz baja. Oh, desplazado, Cade se detuvo, su mirada tan aguda como para cortar acero. ¿De qué estás hablando? Lan vaciló, luego se giró para mirar. Esta instalación no fue construida solo para contener al dragón. Los arquitectos originales sabían que había una estructura enterrada aquí, algo que no entendían, pero temían. La usaron para alimentar los sistemas de contención, pero nunca la cartografiaron por completo. La expresión de Cade se ensombreció. ¿Y me estás diciendo que no pensaste en mencionar esto antes? No pensé que importara, espetó Lan. Hasta ahora, los sistemas resistieron. Pero si el dragón ha aprovechado el poder de la estructura, podría haber encontrado una manera de alterar el espacio-tiempo local, para transportarse a sí mismo, y a Drennick, a otro lugar. ¿A dónde?, exigió Cade. Lan negó con la cabeza. No lo sé. Pero si no podemos restablecer el control, toda esta instalación podría colapsar en una anomalía espacial. Y si eso sucede, Cade no la necesitaba para terminar. Entonces lo detenemos. Lo detenemos. Cueste lo que cueste. De vuelta en la caverna, la mente de Al corría mientras procesaba el ultimátum del dragón. Era un soldado, entrenado para seguir órdenes, para confiar en la cadena de mando.
Pero las palabras del dragón habían encendido una duda que no podía extinguir. ¿Podría haber mentido el emperador? ¿Podrían las guerras en las que luchó, las vidas que tomó, haber sido solo por el ansia de poder de un hombre? ¿Cómo sé que no mientes?, preguntó Al, con una voz apenas por encima de un susurro. No lo sabes, respondió el dragón. Pero la verdad tiene una forma de revelarse, si eres lo suficientemente valiente como para buscarla. Al miró fijamente las paredes brillantes, las imágenes de una civilización perdida que ahora le parecían inquietantemente familiares. El dragón tenía razón en una cosa. Tenía que tomar una decisión. Y esa decisión definiría no solo su futuro, sino el de innumerables personas. Lentamente, Al bajó el rifle. ¿Qué necesitas que haga? Los ojos del dragón brillaron, su enorme figura acercándose. Hay un dispositivo en el centro de esta estructura. Contiene la memoria de la ciudad. Civilización que una vez prosperó aquí, un recuerdo que tu emperador ha trabajado incansablemente para borrar. Alcánzalo y verás lo que más teme. ¿Y luego qué?, preguntó Al. Entonces, dijo el dragón con una voz cargada de significado, entenderás por qué no se le puede permitir gobernar. Al respiró hondo, su determinación se endureció. No sabía si podía confiar en el dragón, pero no podía ignorar la verdad que le había mostrado. Fuera lo que fuese que se escondiera en el corazón de esta antigua estructura, merecía la pena el riesgo. Al girarse hacia las venas brillantes que parecían adentrarse en la caverna, la voz del dragón lo detuvo. Una cosa más, soldadito, dijo. No estás solo en esto. Otros intentarán detenerlos, aquellos que sirven a su emperador sin cuestionarlo. Prepárense, asintió Al, agarrando con fuerza su rifle mientras se adentraba en lo desconocido. Tras él, el dragón observaba con sus ojos dorados indescifrables. En la plataforma de observación, el equipo de Cade trabajaba frenéticamente para restablecer el control. Pero incluso mientras restauraban la energía a los sistemas de la instalación, la voz del dragón resonó por el intercomunicador una vez más. Han desempeñado bien su papel, peones del imperio. Pero el juego ha cambiado. Su soldado ha tomado su decisión. ¿Qué harán? El rostro de Cade se retorció de rabia mientras ladraba por el intercomunicador. Drenik, si me oyes, retírate. Esa cosa te está manipulando. Pero no hubo respuesta, solo silencio. Y entonces las luces parpadearon y el suelo empezó a temblar. Las botas de Al resonaron contra el suelo palpitante mientras descendía más profundamente en la antigua estructura. El rifle en sus manos se sentía cada vez más como un artefacto de una era pasada. Las paredes a su alrededor latían débilmente. Las vetas de luz se movían y reorganizaban, guiándolo. Como un huésped involuntario hacia el corazón de la promesa del dragón, el dispositivo que había mencionado. Al apretó su arma con más fuerza, aunque sabía instintivamente que sería inútil allí. No había oído a Cade ni a Lan por el comunicador en lo que parecían horas. Tal vez la interferencia fuera deliberada, diseñada por el dragón. O tal vez la instalación ya había sucumbido al poder que no podía contener. Dejó de pensarlo, concentrándose en el camino que tenía por delante. El pasillo se ensanchó de repente, desembocando en una enorme cámara. Su escala eclipsaba todo lo que Al había visto en su carrera militar, tan vasta como para albergar flotas, con sus paredes curvadas hacia arriba para formar una cúpula que brillaba con patrones de estrellas. En el centro estaba el dispositivo, un imponente monolito de formas geométricas entrelazadas, su superficie llena de símbolos cambiantes que desafiaban cualquier lenguaje conocido. Era hipnótico y aterrador a la vez. Frente a él, inmóvil como una estatua, estaba el dragón. «Bienvenido, soldadito», dijo, y su voz resonó por la cámara. «Has llegado al lugar donde nacieron las mentiras de tu especie». Se acercó Al con cautela, con la mirada fija en el monolito. «¿Qué es esto?». La mirada dorada del dragón se posó en él antes de posarse en el dispositivo. «Una reliquia de la civilización que tu emperador teme».
Contiene la suma de su conocimiento, su ciencia, su historia, sus errores. Es un espejo, Aldrenic, uno que muestra la verdad que tu especie no soporta afrontar. El pulso de Al se aceleró. ¿Y qué verdad es esa? Las alas del dragón se movieron ligeramente, lentas y deliberadas. Que tu imperio no es un faro de civilización, sino su sombra. Que su ascenso no fue casualidad, sino un diseño, forjado a partir de los restos de la civilización anterior. Los antepasados de tu emperador encontraron este lugar hace mucho tiempo. Tomaron lo que pudieron usar y enterraron el resto, temiendo que el conocimiento destrozara su dominio. Al frunció el ceño, con la mente dando vueltas. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué ganas con mostrármelo? El dragón se giró para mirarlo de frente. Su enorme cuerpo irradiaba un poder ancestral que parecía vibrar en el aire porque el vicio divino no me responde. No fue hecho para mi especie. Pero tú, pequeño soldado, llevas la sangre de quienes lo construyeron. Puedes desvelar sus secretos. Al se quedó paralizado. ¿Y luego qué? La usarás para destruir el imperio, matar a miles de millones en nombre de la venganza. Los labios del dragón se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Asumes que deseo la destrucción. Tal vez sí, o tal vez desee ofrecer a tu especie una opción, para ver la verdad y decidir su futuro por sí misma. Al entrecerró los ojos. Udurn, si elegimos mal, arderás, dijo el dragón simplemente, por tu propia mano o por la de otro. El resultado me importa poco, pero la elección, eso es lo que te define. Al se acercó un paso más al dispositivo, los símbolos de su superficie se movieron en respuesta a su presencia. Sintió una extraña atracción, como si el monolito lo reconociera a él o a algo dentro de él. Su mano se cernió sobre su superficie. ¿Qué pasa si no lo hago?, preguntó en voz baja. La mirada del dragón era impasible. Entonces tu imperio continuará su espiral de decadencia, ciego a las lecciones del pasado, y esperaré al siguiente soldado y al siguiente hasta que uno de ustedes tenga el valor de ver. Al miró fijamente el dispositivo, con sus pensamientos envueltos en lealtades. El emperador le había dado un propósito, una razón para luchar. Pero ese propósito siempre había tenido un precio que había enterrado bajo justificaciones y órdenes. Ahora, de pie en el umbral de algo mucho mayor, no podía ignorar el peso de esas decisiones. ¿Cómo sé que esto no es solo otra jaula?, preguntó, más para sí mismo que para el dragón. No la tienes, respondió el dragón, pero tienes la llave. Y una llave no es ni buena ni mala. Es solo una herramienta. Lo que abras depende de ti. La mano de Al tembló al tocar el monolito. La superficie estaba fría pero viva, como la piel de una criatura enorme. Los símbolos cobraron vida, y una oleada de energía lo recorrió, obligándolo a arrodillarse. Imágenes inundaron su mente. Ciudades antiguas, sistemas estelares colapsando bajo su propio peso. Guerras libradas con armas que doblaban la realidad misma. Y entonces, el momento de la decisión. Los líderes de esa civilización de pie ante el monolito, enfrentados a la misma elección que a la hora enfrentaba. Habían elegido encerrar el dispositivo, enterrar su conocimiento y sus errores. No los había salvado. Las guerras habían llegado de todos modos. Su civilización reducida a cenizas por fuerzas que ya no comprendían. Al retiró la mano, jadeando en busca de aire. La cámara parecía más oscura ahora, el peso de la decisión lo oprimía. ¿Y bien?, preguntó el dragón, con un tono casi curioso. ¿Qué ves? Al se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Una elección, dijo, pero no la que crees. El dragón ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. Explícate. Al se giró para encararlo, con expresión sombría. El imperio no es la respuesta, pero tampoco lo es el caos. Si activo esta cosa, no liberaré a nadie. Solo reemplazaré un tipo de control por otro. El conocimiento de este dispositivo es demasiado peligroso. Por eso lo enterraron.
Por eso encerraron a los de tu especie. Los ojos del dragón brillaron de ira. ¿Elegirías la ignorancia? ¿Le negarías a los de tu especie la oportunidad de evolucionar? Elijo sobrevivir, dijo Al con firmeza. No por el imperio. No por ti. Por la gente atrapada en medio de esto. Si esta cosa se libera, no nos unirá. Nos separará. El dragón emitió un gruñido bajo, extendiendo las alas. ¿Crees que puedes contenerme? ¿Que puedes silenciar la verdad? No, dijo Al, agarrando su rifle. Pero puedo asegurarme de que nadie más lo use. Sin dudarlo, levantó el rifle y disparó. El perno de plasma golpeó la base del monolito, y la cámara se sacudió violentamente. Los símbolos en su superficie parpadearon y se atenuaron a medida que las grietas se arañaban a través de su estructura. El dragón rugió, su furia resonaba en la cámara. «¿Te engañas, Ramó? ¿Crees que esto me detendrá?» Al no respondió. Él corrió hacia la salida. El suelo se derrumbó debajo de él cuando el monolito comenzó a colapsar. El rugido del dragón se volvió distante, tragado por el sonido de la cámara implosionando. Llegó al corredor justo cuando la entrada selló detrás de él. La fuerza de la explosión lo arrojó al suelo. Cuando Al despertó, estaba de vuelta en la cubierta de observación. Las alarmas se habían detenido y el aire estaba inquietantemente quieto. Cade se paró sobre él, su rostro una mezcla de alivio y frustración. «Bienvenido de nuevo. Hiro», dijo Cade. «¿Tienes muchas explicaciones para hacer?» Al se sentó lentamente. Su cuerpo dolía. «El dragón contenía», dijo Cade. «Apenas. Lo que sea que hicieras allí, funcionó, por ahora». Al asintió, sus pensamientos pesados. Había tomado su elección, pero el costo permaneció. La verdad que el dragón le había mostrado no podía ser invisible, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el ciclo comenzara nuevamente. ¿Ganamos? La voz de Lan cortó el silencio, su tono incierto. Al la miró, luego a los monitores destrozados a su alrededor. «No», dijo en voz baja, «pero tal vez no perdimos». Mientras se puso de pie, el débil zumbo de los sistemas de la instalación que volvían a la vida resonaron a través de la cubierta. La voz del dragón se había ido, su desafío sin respuesta por ahora. Pero en el silencio, Al escuchó algo más. La frágil y tenue posibilidad de cambio. La quietud en la cubierta de observación se extendía. Los restos de tensión cuelgan en el aire como un eco que se desvanece. Al respiró mucho, estabilizándose como el peso de lo que había sucedido a él. Miró a Cade y Lan, sus rostros expectantes, pero cansados. Las palabras colgaban sin hablar entre ellos, preguntas sobre lo que realmente había sucedido, lo que Al había visto y lo que significaba todo. Pero antes de que alguien pudiera expresarlos, el débil zumbido de la instalación cambió, convirtiéndose en un tono profundo y resonante que les cortó a través de las paredes. Al se congeló, su intestino apretado. Había escuchado este sonido antes, en la cámara, justo antes de que el monolito comenzara a colapsar. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Cade. Su mano se movió instintivamente a su arma. La cara de Lan se agotó de color mientras miraba la consola. Las pantallas se convirtieron en vida. Sus pantallas ahora muestran un solo patrón unificado, un símbolo al reconocido por la superficie del monolito. Una ola de náuseas lo golpeó cuando se dio cuenta de lo que significaba. «No ha terminado», murmuró Al, pasando hacia la consola. «No, lo es», dijo Lan de repente, su voz temblando pero resuelta. El monolito no era solo un repositorio, era un fallas. La miró Cade. «¿Fals segura de qué?» «Para garantizar que el conocimiento que contenía no se usara nuevamente», respondió, sus dedos volando a través de los controles. Cuando Al lo dañó, desencadenó un protocolo final. Toda la estructura va a desestabilizar, colapsar en sí misma. Al sintió que la sangre se drenaba de su rostro. «¿Te refieres a la instalación?» «No solo la instalación», interrumpió Lan. «Todo el planeta».
Cualquiera que sea la energía que alimente esa cosa, va a llevar todo con él. Se apretó la mandíbula de Cade. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lan miró las lecturas, su expresión sombría. Minutos, tal vez menos, aceleró la mente de Al. El secreto del emperador, las advertencias del dragón, la verdad enterrada de una civilización perdida, todo se sintió sin sentido frente a esta catástrofe final. Pero luego sus ojos aterrizaron en el panel de control, y una idea comenzó a formarse. El dragón, dijo, volviéndose hacia Lan. Todavía está contenido, ¿verdad? Por ahora, dijo vacilante. Pero si la contención falla. No importará, dijo Al, cortándola. Esa cosa estaba manipulando el poder del monolito. Si pudiera controlarlo una vez, tal vez pueda estabilizarlo ahora. Cade lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Quieres confiar en esa cosa? Después de todo lo que está hecho. Al encontró con su mirada, su expresión dura. ¿Tienes una mejor idea? Cade no respondió, y Al tomó eso como permiso. Se volvió hacia Lan. Abre la cámara. Déjame hablar con eso. Ella dudó, el miedo y la incertidumbre que guerra en su rostro, pero luego asintió, con las manos moviéndose sobre la consola. Si esto sale mal, no lo hará, dijo Al, aunque no estaba seguro de que lo creyera. La cámara de contención era una ruina. Las paredes estaban agrietadas, el piso quemada y el aire brillaba con calor residual. En el centro, el dragón yacía enrollado, su forma masiva aún irradiaba una amenaza tranquila. Sus ojos dorados se abrieron cuando Al entró, estrechando ligeramente. «Regresas», dijo, es voz baja y medida. «¿Has venido a rogar por la salvación?» Al ignoró la Barb, acercándose. «El monolito es desestabilizador. Si se derrumba, destruirá este planeta y usted junto con él». La cabeza del dragón se inclinó ligeramente, su expresión ilegible. «¿Y crees que me importa?» Al dio otro paso adelante, su voz estable. «Dijiste que querías libertad, pero no hay libertad en la muerte, no para ti, no para nadie. Ayúdame a detener esto y me aseguraré de que te liberen». El dragón lo consideró por un largo momento, el silencio se estiraba delgado. Luego, lentamente, se elevó a su altura completa, sus alas se desplegaron ligeramente. «Te negocias con desesperación, pequeño soldado. Pero acepto». Al asintió, alivio sobre él. «¿Qué necesitas para que haga?» Los ojos del dragón brillaron. «Nada, simplemente sobrevivir». Antes de que Al pudiera responder, el dragón dejó escapar un rugido ensordecedor, su cuerpo surgió de luz. El suelo tembló en silencio mientras se lanzaba hacia arriba, rompiendo a través de las paredes de contención debilitadas hacia el núcleo de la instalación. Al protegió los ojos contra la luz cegadora cuando la forma del dragón desapareció, fusionando con los flujos de energía que pulsaron a través de la estructura. De vuelta en la cubierta de observación, Cade y Lan observaron en el aturdido silencio mientras los sistemas de la instalación volvieron a la vida. Las alarmas de desestabilización se quedaron en silencio, reemplazadas por un zumbido constante que se hizo más fuerte y más estable con cada segundo pase. «Está funcionando», susurró Lan, su voz llena de asombro. «Está estabilizando el núcleo». Cade frunció el ceño, sus ojos se estrechaban. «¿Qué pasa con Drennick?» Antes de que Lan pudiera responder, la puerta de la cubierta de observación se abrió, y Al tropezó, su rostro se quedó con tierra y sudor. «Estoy aquí», dijo, colapsando en una silla cercana. «Y está hecho». Cade dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. «Estás loco, ¿lo sabes?» Al logró una sonrisa débil. «Probablemente». La tensión en la habitación disminuyó ligeramente, pero la expresión de Lan permaneció preocupada. «¿Qué pasa con el dragón?», preguntó ella. «¿Dónde está ahora?» Al la miró, luego a los monitores parpadeantes. «Se fue», dijo en voz baja, «pero no creo que regrese». Los tres se sentaron en silencio,
el peso de lo que había sucedido asentándose sobre ellos. La instalación estaba intacta, contenía el poder del monolito, y el planeta se salvó, pero la verdad de lo que habían presenciado, lo que casi habían desatado, permanecieron como una sombra. Finalmente, Cade rompió el silencio. Entonces, ¿qué ahora? Simplemente fingimos que nada de esto sucedió. Al sacudió la cabeza. No, lo informamos. Todo. El emperador necesita saber qué hay aquí abajo. ¿Y si lo entierra de nuevo? Lan preguntó. Al conoció a su mirada, su expresión resuelta. Entonces nos aseguramos de que la verdad no muera con nosotros. El barco de transporte se levantó horas después, dejando atrás las instalaciones y sus secretos. Al miró la ventana gráfica mientras el planeta se encogió en el vacío, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Las últimas palabras del dragón resonaron en sus pensamientos, un recordatorio tranquilo del frágil equilibrio que habían logrado preservar. Sostienes la llave. Lo que desbloqueas depende de ti. Por ahora, Al solo podía esperar haber elegido sabiamente, y por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, las estrellas exteriores parecían imposiblemente brillantes.